Entonces comenzamos a grabar ahora. Muchas gracias. Pues, hola amigos de Atando Libros, hola viajeros. El día de hoy tenemos a Iram Rubalcaba, al que doy la bienvenida y le agradezco que nos brinde este tiempo para hablar de su más reciente libro, Los Niños del Agua. Bienvenido a Atando Libros, Iram. Hola, ¿qué tal, Angie? Y bueno, como Hola, ¿qué tal? siempre... Buenos días. Ay, hola, buenos días. Y como siempre... que siempre nos brinda este espacio para platicar con ustedes. Y bueno, Iram, tu premio, Los Niños del Agua, es el Premio Nacional, perdón, el libro es Premio Nacional de Crónica Joven 2020, Ricardo Garibay. Tú naces en Zapotlán el Grande en el 88, eres narrador, artista y profesor de literatura y estudiaste o estudias el doctorado en Humanidades de la Universidad de Guadalajara, licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara e ingeniero ambiental por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Leo un poquito la biografía como para situarnos y dar también contexto, porque me llama la atención que tu libro, Los Niños del Agua, tiene que ver con estas palabras japonesas, si no mal entendí, y empiezas a hablar sobre Mizuki. ¿Qué significa Mizuki? Y ya de ahí nos vamos hilando sobre el tema para tener esta charla. Sí, claro. Mira, el Mizuko es una palabra compuesta por dos caracteres. Mizu, que es agua, y Ko, que es niño. Entonces, el término completo son los niños del agua, ¿no? Ese es como el concepto como tal. Y se utiliza para referirse a los fetos que perecieron antes de nacer, o a los niños que nacieron en el parto, o a los que murieron muy chiquitos, lo que le llaman los gringos toddler, ¿no? Que es la palabra que utilizan los tambaleantes, los bebés que aprenden a caminar, porque son aquellos niños que murieron antes de escuchar las enseñanzas del Buda. Son más o menos el término en ese sentido se expresa. Y Los Niños de Agua es un libro de crónicas que precisamente, bueno, refleja mi experiencia con una pérdida de esta naturaleza y repasa más o menos lo que son los rituales en torno a esta pérdida y cómo en Japón se lidia con este tipo de duelo, que es un tipo de duelo muy, muy especial. Sí, y sobre todo que hablas de la pérdida, y fíjate que casualmente, atando libros, estamos leyendo precisamente libros que tocan esta temática este mes de abril. Curiosamente, la visión que tú nos presentas en tu libro es una visión muy mística que tiene una vinculación directa con uno. Me parece que como retratas en la primera parte de esta crónica, es un espejo el hecho de tener a un niño y de repente tener esta pérdida te obliga inherentemente a hacer una reflexión sobre tu propia vida, pero también de esta parte de la pérdida, cómo es ir caminando, y mencionas ahí, perdidos, caminar con los muertos hasta que se funden con uno. ¿Cómo planteas en esta parte, para los que no han leído, esta parte de pues una pérdida de un bebé y que al final pues marca, ¿no? A un adulto? Fíjate que hay un adjetivo que para mí es muy importante en este libro, que es deseado, ¿no? Un bebé deseado es muy diferente en la experiencia a un bebé inesperado, voy a decir, ¿no? Cuando tú deseas ser padre o deseas ser madre, en realidad el bebé no nace en la concepción, no nace cuando literalmente es el parto. Yo soy de la idea que nace mucho antes, ¿no? Tú dices, a los 25 años quiero ser papá, y si te tardas 5 años en conseguir un bebé, esos 5 años el bebé ya está creciendo en tu imaginación, ¿no? Y en ese sentido ocurre como ocurre con algunos personajes de libros, series y películas. Tú ya lo tienes ahí, ya es alguien
importante para ti, aunque no exista, entre comillas, ¿no? Porque yo digo que sí existe, pues lo que existe en la imaginación en cierta forma ya empieza a existir. Entonces, cuando esta criatura que tú estás imaginando, pues no llega a ocurrir, hay un dolor que acompaña a esta pérdida. Yo no conozco la experiencia femenina, que debe ser diferente y dura en otros sentidos, porque las mujeres con el bebé, ¿no? El hombre pues lo vive de una manera particular que también es dolorosa, ¿no? Es decir, yo esperaba a Tristán, yo había comprado las cosas, había preparado a mi familia para su llegada. De repente no llega y durante unos meses, unos años, uno está perdido, ¿no? Uno dice, ah, chingado, pues no pasó, ¿no? Y chingue, vamos dándole la vida, va tirando para adelante. Pero como ya estaba sembrado en tu mente y en tu corazón, pues uno empieza a extrañar y uno empieza a preguntarse si vale la pena extrañar. Y a mí me costó muchos años y me costó mucha comunicación con otros padres que pasaron por lo mismo y por estos rituales, el libro de crónicas, darme cuenta de que no solamente vale la pena extrañar, sino que es normal. Es normal y es un tipo de dolor que te decía muy especial porque es difícil de manifestarlo, ¿sabes? O sea, eh, yo no he perdido un niño chiquito, ¿no? Que es otro tipo de Mizuko, no quiero ni imaginarme porque el año pasado que se enfermó nuestro hijo fue, fue un tipo de dolor infernal, ¿no? Pero incluso los fetos, pues, o los bebés que no nacen o que nacen muertos, son dolores y son heridas en la familia, son heridas, yo digo ahí, son heridas en el mundo, porque cada niño que nace es una oportunidad para la esperanza y cada niño que no nace, pues, es una oportunidad perdida. Eh, el ritual del Mizuko Kuyo que se utiliza en Japón pues para que Jiso venga y se lleve estas almas al paraíso, ¿no? Como también en la cultura católica los niños ya ascienden directamente al paraíso. Pues es una especie de consuelo espiritual muy importante para los padres, ¿no? Muy importante para los padres que se preguntan qué fue esta experiencia, dónde terminan estos niños que no vienen al mundo. Tengo esperanzas de conocerlos algún día. Entonces, todas estas preguntas que tienen una respuesta en la teología, yo no las encontré en mi propia religión y las tuve que ir a buscar pues a otro país, ¿no? Fue una fortuna. Yo conocí a Giso por casualidad y desde que lo conocí yo dije, bueno, yo tengo que saber qué está pasando con este peloncito, ¿no? O sea, ¿qué me puede decir sobre este dolor que estoy sintiendo? Perdón si divago, creo que No, no te preocupes. espero haber Hila respondido. perfecto. No, hila perfecto y estamos charlando, digo, así hacemos nosotros las entrevistas aquí. Me parece interesante porque tienes una serie de palabras que van ligadas a esta parte de rituales, ¿no? Hablabas un poco de, bueno, para mí fue una pérdida. Creo que lo más doloroso son los hubieras en cualquier tipo de pérdida, de un hijo que creció, de un padre, de una madre. Creo que esta parte de los hubieras de repente taladran el cerebro y tienen una palabra que pones ahí en esta crónica de Sanriku, lavar el dolor. Me parece que esta parte hace todo una cosmogonía de rituales que permiten a los padres ir lavando, ir procesando esta parte del olor, porque si bien es cierto, a los padres les duele, las mujeres me parece también que la pérdida es un poco más profunda porque hay una parte de culpa, ¿no? Igual y yo estoy mal, igual y tengo yo algo, igual y yo lo provoqué. Creo que esas son normalmente la parte de las preguntas que uno se hace y que de repente como mujer, pues creo que también es complicado dar ese salto. Y bueno, este libro maneja en toda la parte de esta crónica esta parte de realismo mágico, de estos rituales que tienen como fin, pues yo creo que dar una explicación cuando a veces
en otras religiones no le encontramos la respuesta. Fíjate que hay una pregunta que yo pongo en uno de mis libros de cuentos, Padres sin Hijos, que dice: los hijos sin padres son huérfanos, pero los padres sin hijos, ¿qué son? Yo lo utilicé como epígrafe para Padres sin Hijos, pero hubiera quedado muy bien para los niños de hermanos, por cierto, son como hermanitos, porque los escribí ¿Cómo juntos. se llama? Eh, Padres sin Hijos, que salió el mismo año y un libro muy cercano. Y yo siempre me preguntaba por qué no existe esta palabra, ¿no? De hecho, sí existe. Hay una palabra que es huerfilio, una cosa así horrible, ¿no? No me acuerdo cómo va. Déjala, busco en el momento de la entrevista, me acuerdo. Pero en realidad no estamos acostumbrados a utilizar una palabra para definir esta otra especie de orfandad, ¿no? Eh, Dicen algunos que es porque no se necesitaba legalmente, por eso no se había inventado, ¿no? O sea, no hay gran problema si tú pierdes un bebé o un niño, porque pues, bueno, no pasa gran cosa, como pasa con los padres que tienen tema de herencias, etcétera. Dicen otros, es un dolor tan grande e inimaginable que inventarse la palabra. Esto que a lo mejor pues, puede sonar un poco cursi, a mí me parece una mejor explicación, ¿no? De verdad que la pérdida infantil es una cosa espeluznante, ¿no? En todos los sentidos, es muy dolorosa y sí conlleva una culpa. La verdad es que yo no me metí con el tema de la mujer, cómo vive esta experiencia, pues porque en realidad lo que yo quería hacer era sacar mi propia experiencia vital, ¿no? O sea, yo viví esto y porque a las mujeres se les suele dar un poco más de acompañamiento que al varón, incluso medicamentos, lo cual está bien, ¿no? Porque es una depresión, tiene que ver con esto que mencionas, culpa, con ciertos problemas emocionales que yo no entiendo porque yo no experimenté el mismo, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues creo que el gran problema que tiene que ver con esto y con muchas otras cosas, es que nuestra cultura es la cultura del silencio, ¿no? O sea, te pasó esto, aguántate, güey. Y que no te muerto, ¿no? Tienes que ser el bastión. Y pues uno no es fuerte, ¿no? Uno está ahí valiendo queso, pero sí entiende que no te puedes derrumbar, que no se pueden derrumbar las dos personas al mismo tiempo. Y en ese sentido, yo creo que por eso uno va guardando el dolor y lo manifiesta en otras cosas, ¿no? Pero de verdad que me parece que das en el clavo cuando hablas de la culpa. Porque por alguna cosa extraña creemos que la pérdida de un bebé es culpa de los padres, ¿no? De alguna manera, en particular a la madre se le chachaca, no es que no te cuidaste, es que no tuviste Algo precaución. tienes. Sí, o sea, algo tienes, o sea, y ese tipo de culpabilización, pues no le ayuda a nadie, no le ayuda a nadie. Incluso cuando uno ve estas notas de los niños que mueren por algún descuido, ¿no? Se cayó y se murió, se quedó en el carro y se murió. La sociedad, y me incluyo en esa sociedad, es muy dada a decir, ay, pues es que pinches padres irresponsables, es que, o sea, güey, no ocupan más culpa que la que ya les dio la vida, ¿no? O sea, la verdad creo que en ese sentido, mi intención, o una de mis intenciones en este libro es generar lazos de empatía. O sea, si ya viste que uno de tus vecinos experimentó este tipo de dolor, no vayas a decirle qué pudo haber hecho mejor, cabrón. Sí, Ve y dale un abrazo, ¿no? O sea, sí. ve y dale un abrazo y dile que estás con él. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Sí debemos hacer algo. Sí, porque a veces cuando se tiene una pérdida se dicen cosas sin pensar. Ya entra, o fíjate que estoy Ándale. con una frase que pones, ¿no? Provocado por nuestra propia ignorancia y por nuestros propios pecados. Creo que esta parte de la pérdida nadie nos enseña a trabajar las pérdidas, ni mucho menos a superarlas de una manera sana. A veces vamos cargando el costal con estas pérdidas y yo creo que en la cuestión de un hijo que todavía un poco
poco más. Y es interesante también tu libro que abordas el punto de vista masculino que pocas veces se trata. Ahora, a través de mágico y de épicas japonesas, vas hilando todo este trayecto y estos rituales, ¿no? Y creo que aquí es muy interesante el planteamiento que haces ya parte del libro, porque encuentras estas similitudes con el realismo mágico de Gabriel García Márquez y ahí empiezas a contar pues una anécdota con un autor y cómo de repente García Márquez, por estas similitudes de esta magia y de estos relatos que están empapados de fantasía, él busca que Kurosawa haga como una película, bueno, no se logra. Esta parte, ¿cómo lograste empatar estos dos temas, no? Porque ya en la segunda parte pues hablas de todo el misticismo, de la parte del realismo mágico latinoamericano. Fíjate que me gusta mucho que hables de esta crónica porque creo que lo que más se le ha reprochado a este libro es que esa crónica se sale de tono, lo cual es cierto, ¿no? Es una crónica que no retoma el tema de los niños, pero retoma el tema de Japón y su relación cultural, ¿no? Que para mí es muy importante. García Márquez tiene una fuerte influencia de la cultura japonesa, alguna muy velada y alguna muy evidente. Una muy velada que yo menciono porque no quiero que nadie me la gane cuando hable de ella, es que algunos de sus personajes están basados en personajes de la literatura tradicional japonesa. Por ejemplo, el más claro es Remedios la Bella, esta muchacha que sale en Cien años de soledad, que es hermosa y tiene un montón de pretendientes. Es un calco, o sea, lo voy a decir con mucho cuidado, no estoy diciendo que se lo haya fusilado, pero es un calco perfectamente hecho de un personaje que se llama Kaguya Hime, que es el personaje de una de las grandes leyendas japonesas, que es el Taketori Monogatari, portador de bambú. Busquen y lean en Remedios la Bella y vean que es cierto, es un calco. Y es un calco muy bien hecho, pues, o sea, es una influencia que él retoma condicionalmente, sabiendo que alguien se va a dar cuenta, ¿no? En algún punto cuando estoy en literatura japonesa y diga, qué chingón lo que hizo García Márquez aquí. Y es también una muchacha muy guapa que nace de un bambú y tiene un montón de pretendientes, ella no quiere estar con ninguno, entonces al final se eleva hacia los cielos en un carruaje, a Remedios la Bella se va en una sábana. Otro que es una influencia ya mucho más evidente es el de la Casa de las Vías Durmientes, de Kawabata, ¿no? Que García Márquez pues reconstruye, hace su propia versión en esta novela de Memoria de Disputas Tristes, con un epígrafe de Kawabata, ¿no? Ahí sí es muy evidente su homenaje, pero hay más, ¿no? Hay un cuento que se llama El avión de la Vía Durmiente, por ahí el cronista Vicente Alfonso me platicó de los alcabaranes, que es otro cuento donde García Márquez también menciona la cultura japonesa. Entonces, bueno, hay una serie de influencias muy importantes en este autor que yo no quería dejar pasar por alto porque, bueno, me dicen a mí que hay una comunicación constante entre Latinoamérica y Japón, que es muy extraño porque pues uno pensaría, bueno, no son países cercanos, pero si tú te pones a leer las literaturas, hay coincidencias. Menciono a Rulfo también. Hay una teórica, se llama Fukumi Nihira, estuvo en la UNAM y ella trabaja en Kioto, que tiene dos textos sobre el teatro no y la literatura rulfiana, porque el sentimiento que mueve a los personajes en la obra de Rulfo es un sentimiento profundamente japonés que se llama urami, y que fíjate bien, urami es un rencor tan grande que te hace volver de la muerte para vengarte de los que te hicieron daño. Chingado, si eso no es Pedro Páramo, yo no sé qué sea, ¿no? Claro. O sea, cuando dicen que ¿quién es Pedro Páramo? Dice Abundio, es un rencor vivo, eso es el urami. Y ahí está presente también, yo creo, y lo dice también Akira Sugiyama, que fue el traductor de Rulfo al español, al japonés, perdón. Yo creo que por eso también Rulfo lo asumieron también, lo asimilaron también en Japón, porque si tú lo pones a hacer, pones a hablar de fantasmas que están entre la gente, pues la literatura japonesa está plagada de ese tipo de fantasmas, ¿sí? Y bueno, a mí me parece que no está tan alejado porque durante toda esta parte de la crónica vas mostrando
pues toda la relación que tiene Japón con Latinoamérica, con México, y bueno, nunca nadie ha descubierto el hilo negro. Todo es inspiración y la verdad, pues toda este conocimiento de la literatura pues mundial, ¿no? Me parece interesante esta perspectiva que le das y nos enseña muchísimo. Y bueno, ya estamos llegando casi al final de esta charla y quisiera nada más anotar que aparte hay un glosario al final de esta crónica que nos permite determinar y conocer más términos de estas palabras en japonés y que tienen un significado pues místico y que se relacionan al libro. Y bueno, por último, pues te quisiera pedir que les dijeras a nuestros viajeros literarios una recomendación por leer tu libro. Bueno, yo creo que el libro tiene dos cosas que son valiosas, ¿no? La primera es que habla sobre el tema de Japón, da muchos datos al respecto de cosas que todos conocemos sobre Japón y que a lo mejor no nos habíamos preguntado, ¿no? ¿Por qué ocurrían? Uno de los datos que a mí me parecen más interesantes es el de las jacarandas, que las jacarandas llegaron a México por dos ingenieros japoneses. Esto lo pueden encontrar en internet con toda facilidad. Bueno, ahí también está en el libro, junto con otros temas de esta naturaleza. No voy a engañarlos, no hablo del manga y no hablo del anime. No sé por qué, la verdad es que a mí me encantan y de alguna manera no lo encontré dónde meterlos. Pero bueno, ahí está la cultura japonesa que creo que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Y por otro lado, y este es un mensaje para todas las personas que han experimentado pérdidas similares, pues es una oportunidad de comunicarse, y yo lo escribía pensando que algunos amigos, algunos conocidos y algunos desconocidos que experimentan este tipo de dolor, a lo mejor necesitan escuchar que es un dolor legítimo, ¿no? Es un dolor legítimo y que hay formas de sobrellevarlo, no de superarlo, porque yo creo que no se supera, pero sí se sobrelleva y pasa lo que tú leíste, que yo trato de mostrar, ¿no? Uno va viviendo y uno va cargando con los muertos y eventualmente los muertos se funden con uno mismo. Creo que esa es la vida en general, ¿no? Con todas sus penas y dificultades, pero también con esta cualidad de inmortalizar a los que ya no están, cargándolos con nosotros. Y eso es todo lo que quisiera decir al respecto. Y bueno, ahí disculpen los gritos infantiles, pero es un pollo. No te preocupes. ¿Tus redes sociales tienes? Para que igual y se puedan comunicar contigo si les interesa hablar un poco más del tema. Sí, claro. Yo estoy como Irán Rubalcaba en Twitter, en Facebook, Instagram casi no lo uso, también estoy, pero principalmente son las redes muy activo todo el tiempo, subiendo memes y cosas así, pero también de repente doy información sobre mis libros. Entonces, lo que ustedes necesiten, ahí me pueden encontrar. Pues muchas gracias, Irán Rubalcaba. Los Niños del Agua, Premio Nacional de Crónica Joven 2020 Ricardo Garibay, editado por el Fondo de Cultura Económica, colección Tierra Adentro. Muchas gracias, Irán, y como siempre al Fondo de Cultura por brindarnos este espacio para poder platicar de tu libro. Muy interesante todo lo que charlamos y pues te agradezco el espacio y el tiempo. No, gracias a ti, Angie. Espero que sea de utilidad y estamos a la orden. Gracias. Y recuerden, viajo atando libros.